Hoy viene de charla el blog. Estoy pintando para bajarme un poco los decibeles porque, bueno, tengo uno de mis gatitos, el que ustedes conocen, Walter, que está con un proceso de enfermedad y mañana le hacemos un montón de estudios para ver qué está pasando. No quiero hablar mucho de eso porque me angustio bastante y me pongo mal, y la verdad es que me tengo que mantener bien porque tengo muchas cosas para hacer. Me había propuesto en el mail anterior, en el mail, ay, hoy estuve trabajando tanto, chicos, a ver cómo está la cámara ahí, se ve bien. Pues les dije mail. Bueno, me había propuesto en el video anterior hablarles de precisamente emigrar con mascotas, pero no desde el punto de vista de los trámites, que después más o menos les voy a contar igual qué trámites hice yo en Argentina, sino desde el punto de vista de la previa. Cuando estamos con la decisión de emigrar y tenemos mascotas, y como yo lo viví de una manera, pero tengo un montón de amigos que emigraron con mascotas y amigos que emigraron sin sus mascotas, tengo como un panorama bastante amplio de qué pasa en la previa, porque tomes la decisión que tomes, siempre es una decisión difícil, y decidas lo que decidas, después viene un proceso complejo. Entonces, más que buscar información sobre los trámites, que eso no es lo difícil de conseguir, lo que se me ocurrió hoy es que charlemos un poco de cómo tomar esa decisión. Porque la respuesta de si emigramos o no con nuestras mascotas es que no hay una respuesta única, hay una respuesta adecuada para tu situación y para la situación que vos vivas, para cómo vas a emigrar, porque hay tantas cosas que influyen. Así que bueno, yo primero te voy a contar cómo fue mi experiencia, para lo cual te voy a contar muy brevemente cómo tomé yo la decisión de emigrar, porque también mi situación no es la situación que de repente estás viviendo vos. Entonces sí, puede ser totalmente distinto. Acá estoy con mis policromos. Para mi cumpleaños pedí otros lápices más. Tengo muchísimos lápices y muchos marcadores y todo eso, pero esto es lo que a mí me mantiene cuerda. Pintar me baja totalmente. Y a ver, te voy a contar un poquito. Irme de Argentina fue algo que estuvo desde muy temprano. Esa idea estuvo desde muy temprano en mi vida. ¿Dónde me quería ir yo? A Londres. Esto era como el sueño del pibe de mi vida, era conocer Londres, irme a vivir a Londres, porque siempre fui muy fanática de los Beatles, de chica. Siempre hubo cosas que estudié inglés desde muy, muy chiquita, y todo lo que estudiaba se relacionaba con Londres y con el Reino Unido, pero fundamentalmente en Londres. Por suerte pude conocer Londres y para mí es la ciudad número 1 en el mundo en cuanto a realmente me gustaría vivir ahí. Es como que tengo esa asignatura pendiente todavía, que no sé si en algún momento podré hacer una experiencia de vida o no ahí. Sí te puedo contar que en el 2023 me fui a Londres unos cuantos días a evaluar, a ver si me decidía a mudarme ahí. Después terminé mudándome en el 2024 a Barcelona, pero las complicaciones post-Brexit hicieron que desistiera. Bueno, pero digamos que esa idea la tuve siempre en la cabeza. Unos años antes de la pandemia ya había pensado en ir a pasar unos 6 meses aproximadamente en una ciudad de Estados Unidos, porque ya tenía fibromialgia, y había estado averiguando que había una ciudad en Estados Unidos
que estaba en una región que buscaban las personas con fibromialgia para irse a vivir por el tipo de clima, porque aparentemente era un clima donde por la estabilidad, porque había muy baja humedad, por lo que fuera, se hacía muy bueno para vivir, que la gente vivía con menos dolor en esa zona y que era muy buscado por las personas con fibromialgia. Bueno, cuestión que después vino la pandemia, con lo cual me olvidé de esa idea, y estamos hablando del 2020, y en el 2021 arrancó el año, empiezo keto, bajo de peso, y al bajar de peso descubro el tumor, viene el diagnóstico de cáncer, empiezo un proceso terapéutico con una psicóloga específicamente dedicada al oncológico, y ella, una de las cosas que me decía es: tenés que tener un proyecto. Y yo estaba acostumbrada a que tenía varios proyectos al mismo tiempo. Yo nunca tuve un solo proyecto, siempre tuve varios proyectos al mismo tiempo. Hoy tengo en marcha un proyecto de acá a 3 meses, que es un montón de cosas nuevas que tienen que ver con mi profesión. Y no es el único proyecto, porque además está este canalcito, el otro canal grande de YouTube en el que estoy trabajando, y además hay talleres en marcha con una amiga, bueno, un montón de cosas. Así que yo los voy cambiando de lugar para que no se haga tan aburrido verme siempre de acá en el mismo lugar, porque generalmente yo me muevo en los vlogs, pero hoy necesito guardar un poquito de energía. Cuestión que no se me imaginaba ningún proyecto, suspendí todo, suspendí agenda, suspendí trabajo, pedí licencia, fui derivando los pacientes, no tomé más pacientes, algunos pacientes que ya estaban ahí muy cercanos al alta, les expliqué lo que me pasaba y les di de alta, otros les di el pase, bueno. Cuestión que lo único que se me ocurrió mejor idea, 2 días antes de mi operación, me vino la idea y dije: yo me tengo que ir. Si zafo de esto, me tengo que ir, porque es lo que siempre quise hacer. Y a partir de ahí nace todo el proyecto de emigrar. De hecho, mi idea era irme sola. Cuando yo le cuento, al día siguiente se lo cuento a mis hijos, les dije: bueno, tengo un proyecto, encontré el proyecto es emigrar y ver qué onda, porque nunca dije me voy definitivamente. Es más, yo nunca digo que me fui definitivamente de Argentina, porque realmente yo no sé si es definitivamente. Quizá que algún día se me va por volver, qué sé yo. No sé, hoy no descarto nada. Quizá que algún día tengo la posibilidad de ir a vivir unos meses o un tiempo a Londres. No sé, me siento muy feliz acá en Italia, tengo mi casa, estoy re contenta, pero yo no descarto nunca nada. Porque mientras hay vida, chicos, hay esperanza de que las cosas sean distintas. Y yo estoy totalmente abierta a la posibilidad de aventuras nuevas. Realmente. Bueno, les digo esto, empezamos con todo el tema de emigrar, y ahí se suman mis hijos. Ahí me dicen: nosotros también nos queremos ir. De una de mis hijas yo lo tenía muy claro, porque desde los 11 años me había dicho: yo vengo a vivir acá a Barcelona, porque la primera vez que la llevé de paseo a Barcelona me dijo: yo voy a vivir acá, con 11 años, y ahora está viviendo en Barcelona. De mi otra hija lo tenía bastante claro también, pero me sorprendió mi hijo. Bueno, eso es otra historia. El tema es que yo nunca pensé en irme sin mis animales. Digo mis entre comillas, ¿no? Porque no son una propiedad. Pero eso yo ni me lo planteé. Mi aventura incluía irme con ellos. Siempre fue así. A tal punto que cuando yo todavía no tenía nada de nada, porque todavía no había conseguido los papeles italianos, porque todavía no teníamos definido si nos veníamos a Italia o si nos íbamos directamente a España. Yo ya había empezado a evaluar vender mi casa de Argentina, porque tenía que comprar casa a donde fuera, porque si no se me iba
se me iba a hacer muy difícil alquilar con mis animales. Y ahí ya les estoy planteando cómo influye la decisión de migrar con nuestras mascotas, con nuestros compañeros de cuatro patas, al punto tal de que en lo primero que vos te ves afectado es en el tema de la vivienda. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque vos tenés que pensar que cuando... Una cosa es irte de vacaciones, porque vos podés decidir irte de vacaciones con tu perro, con tu gato. Porque realmente si venís, por ejemplo, acá a Italia, o incluso ya en España también, en otros países, en Londres, hay tanta cantidad de hoteles pet friendly, Airbnb pet friendly, hostels pet friendly. Yo fui a un hostel en Venecia con Catalina en una habitación compartida por 12 personas. Sí, chicos, yo tuve ese tipo de aventuras, sí, a mi edad, ahora, sí, porque quería saber qué era la historieta esta del hostel. Me pareció divertidísimo. Hay habitación mixta que estaba llena de pibes y pibas. Bueno, hermoso. Y Catalina durmió conmigo en la cucheta de arriba. Si logro rescatar alguna foto, se las voy a dejar por acá. Bueno, pero vos fíjate que ya desde el vamos, la decisión de migrar con mascotas te determina un montón de cosas. Yo me tenía que trasladar con 8, lo cual implicó, cuando ya el proyecto fue avanzando, que obviamente iba a tener que sí o sí ser algo hecho en etapas. No podía hacerlo con todos juntos, tenía que hacerlo con etapas, y ahí empezó la serie de decisiones más dolorosas, que era quién viene y quién se queda esperando. Chan. ¿Fue una decisión dolorosa? Sí. Tan dolorosa como la decisión de emigrar, dejar a tu mascota esperando a ver cuándo la podés rescatar. Y eso también es otra cosa que le pasa a muchas personas, que directamente prefieren tomar el camino de irse solos, y una vez que las condiciones están dadas, recién ahí volver para buscar al perro, perrita, gato, gatita o el animalito que sea que tengan. Y a ver, acá tampoco me quiero poner triste acá, pero yo sé lo que es tomar la decisión de alguno de la manada no traerlo, porque yo tenía, en realidad eran 9, no eran 8, tenía otra mascota más que no había manera de que la pudiera trasladar, porque era un guacamayo amado, hacía 20 años que lo tenía, pero por ser una ave exótica yo no tenía la documentación de él, porque fue un rescate que hice de un lugar donde lo tenían hacinado, seguramente traficantes. Yo lo rescaté cuando era así chiquito, era un pichoncito desplumado de 3 meses. Y bueno, tuve que tomar la desgarradora decisión de dejarlo, y sí, lo que fue bueno es que se lo pude dejar a la persona en el mundo que podía cuidarlo mejor que yo. Y bueno, la parte triste de todo esto no fue dejárselo a ella, porque eso era la parte que me daba felicidad, sino que él sobrevivió 1 año exacto, porque cuando se cumplió exactamente 1 año de que yo me fui de Argentina, él partió. Habría cumplido su ciclo, pero partió, y es algo que duele todavía. Walter, ¿estás caminando? Miren, se los voy a mostrar. ¿Estás caminando, papi? Hola, amor. ¿Te despertaste? Hola, amor, saluda, que acá tenés a todos tus fans. Vení, saluda. ¡Ay, hermoso mío de mi vida! Bueno, lo sorprendí caminando, porque seguramente vino a hacer pis. Salí un poco de allá para distraerme. Yo sabía que este video me iba a traer este tipo de emociones, pero bueno, son las emociones y es la historia real. En una emigración, a veces, en una emigración hay duelos siempre, todo el tiempo. Todo el tiempo nos enfrentamos con duelos, porque por mejor que estemos,
hay algún momento del día donde te das cuenta que no estás en el lugar que te vio crecer y bueno, de eso podemos hablar en otro, en otro video, porque es muy complejo. Hoy estoy particularmente sensible por todos los temas del gato y estoy muy sensible. A ver, las decisiones nunca te van a convencer en todos los aspectos. Si decidís traértelo, vas a asumir, o sea, si vos decidís traerte a tu mascota, ya sabes que vas a arrancar con complicaciones. Las complicaciones son administrativas, que tienen que ver con conseguir alojamiento, con el desplazamiento, con los trámites que hay que hacer para poder sacar a un perro, a un gato, no sé, algún otro tipo de mascota del país, pero eso es la parte más fácil. Te juro que cuando uno dice, ay, qué complicado, ¿qué es los trámites de SENASA en Argentina, por ejemplo? No, eso no es lo complicado. Yo te puedo asegurar que vos haces una checklist y que eso no es lo complicado. Es más, yo lo hice hace tantos años y es ponerle el chip, darle la vacuna, presentar todos los papeles en SENASA, que te den el certificado internacional, pagar la tasa, llevarlo el día que te vas a Ezeiza o al aeropuerto desde donde salgas, hacer los controles y listo. ¿Que pueden salir mal algunas cosas? Sí, a mí me salió mal. Yo iba a venir con Walter, con mi gata Luna y con Catalina, y Luna se tuvo que quedar y se la llevó una amiga mía de vuelta a mi casa de Argentina por un problema en los papeles. No un problema en los papeles de los papeles, sino porque yo anoté 2 gatos a mi nombre en cabina y tenían que estar a nombre de mi hija. Y el señor de SENASA, tan divino, que le sigo mandando mucho amor y mucha luz desde acá porque realmente la necesita, en vez de volver a hacerme el certificado de embarque a nombre de mi hija, que Air France me lo aceptaba, dijo, no, esto está mal porque además no sé a dónde se van ustedes porque están haciendo una escala en Francia, porque nosotros hacíamos una escala en París de un día, de 24 horas. No era una escala, eran 2 vuelos distintos, pero bueno, eso era problema nuestro, no de él. Cuestión que en todo este proceso hay cosas que te pueden salir mal, sí. Tenés que estar preparado, tenés que ser previsor, pero la decisión más importante es, cuando arranco, ¿me llevo o no me llevo a mi gato, mi perro? Y yo no te puedo aconsejar nada, no te puedo decir hacelo, no te puedo decir no lo hagas, porque depende de tantas cosas personales que es una decisión que cada uno tiene que tomar. Lo único que te podría decir es, anda por la decisión que menos te duela. O anda por la decisión que sea mejor para tu perro o para tu gato. ¿Y sirve lo que te estoy diciendo? A ver, vamos a pensar no desde el punto de vista de nosotros humanos, sino desde el punto de vista de ellos. Pueden pasar tantísimas cosas. Podés tener, y eso depende de tu perro o de tu gato, realmente. Vos podés tener vamos a hacer genéricamente un perro. Ya se entiende que cuando te digo tu perro, puedo estar hablando de tu perro, de tu perra, de tu gato, de tu gata o de tu hurón, si tienes un hurón. A ver, vos podés tener un perro que sea tan pegado y tan unido a vos que si vos lo dejás se deprima. En ese caso tenés que evaluar seriamente llevarlo con vos. Así tenga la edad que tenga. ¿Por qué? Porque el miedo principal que enfrentamos los que viajamos en un avión con nuestros animales es ¿qué le pasa al animal cuando está en bodega? Transporté tantos porque viajaron una de mis perras en bodega, una de mis gatas en bodega, en vuelos distintos, y las 2 llegaron perfectas. Y la perrita que yo transporté tenía 12 años en el momento que la transportamos, que fue meses después, porque fue de la segunda tanda recién, cuando pudo venir.
Catalina viajó en bodega también, en el mismo vuelo donde viajamos Walter y yo. Los riesgos son los mismos para las personas que para los animales cuando viajan en un avión. Una vez que te subís al avión, ambos tienen el mismo riesgo. En bodega viajan presurizados, a oscuras, porque tienen que estar a oscuras, porque les hace bien estar a oscuras, porque cuanto menos estímulo tengan, mejor. Hay mucho ruido en un avión, entonces eso ya es un estímulo muy alto. La temperatura es una temperatura que no van con calor, van más bien fresquitos y está bueno que vayan así. ¿Es seguro que un animal viaje en bodega? Sí. ¿Pasan accidentes? Sí, pero es ínfima la proporción. Entonces, si tu miedo es que viaje en bodega, el miedo lo podés mitigar con un buen examen veterinario, con tu veterinario de confianza, y que tu veterinario de confianza te diga cómo está de salud el animal. Si el animal está de salud y tu veterinario te dice, sí, mira, puede aguantar un viaje en bodega, bueno, va a correr el mismo riesgo que corres vos para viajar, básicamente. El miedo del riesgo del avión, ese es el miedo que corremos todos, que pasamos todos y que hay que sobrellevarlo cuando, mira, ahí está chumbando la que viajó en bodega, hace 4 años y medio. Hay que sobrellevarlo cuando decidimos que vengan con nosotros. Sí, vas a tener miedo. Ok, pero si ya lo decidiste, hacelo con miedo, pero hacelo. Ahora, ¿y si la dejo porque tengo miedo por el viaje? Bueno, ok, no vas a tener el riesgo de la bodega, pero vas a tener el riesgo de que se deprima. Y ahí depende cuánto conoces vos a tu animal. Mi miedo con Luna era ese, por eso yo me la quería traer, y Luna se deprimió. Por suerte, era una gata joven, estaba en mi casa, estaba rodeada con los otros animales, estaba rodeada de gente que la quería y la mimaba mucho y lo resistió. Pero Luna se deprimió, mi gata. Y sí, pasó. Entonces, a ver, la otra gata, la blanca y negra que anda por ahí, que se llama Vela, yo la podría haber dejado en Argentina tranquilamente, que a esa gata no le importa nada. ¿Nos quiere? Sí, nos quiere muchísimo. De hecho, está arañando. ¡Ey! Nos quiere mucho. Su humano preferido es mi hijo. Pero la podría haber dejado en Argentina, no hubiera sufrido nada. Hubiera estado en mi casa, lo hubiera adoptado otra familia y ella feliz y contenta. Entonces, Luna no lo hubiera resistido. Todo eso depende del conocimiento que vos tengas de tu mascota. Entonces, y hay veces que no se puede tomar la decisión de emigrar con la mascota. Y es válido. Y hay veces no tenés ganas de hacerlo, porque hay edades y edades. Mi aventura implicaba venirme con ellos. Era parte de mi proceso y de mi aventura. Pero de repente, si yo tenía 22 años y no sabía dónde me iba a quedar y tenía que hacer trabajo de temporada y de repente se lo tenía que dejar a alguien. Y también estaba bien, porque la incertidumbre no es buena compañera para una mascota. Porque bastante es la incertidumbre de lo que tenemos que hacer nosotros. Y también conozco otros casos, porque también tengo una amiga, Yami, que ellos vinieron, ellos hicieron trabajo de temporada y se llevaban al perro, porque conseguían trabajos donde los admitieran con el perro. Yo una vez intenté eso y no me pude quedar porque pretendían dejar a Catalina en una terraza y yo no quise, no hice el trabajo, pero lo quise intentar el año que llegué. Entonces, no hay una decisión correcta. La decisión que tomes es la decisión que puedas tomar. Y te cuento esto porque si estás en un proceso de decidir y estás con mucha angustia y por eso llegaste a este video, bájate de la angustia, porque lo mejor que podés hacer es lo que mejor sea para tu animal y para vos. Porque conozco muchas historias y en todas
cada una de las personas que tomó las decisiones la tomó desde el amor. Y yo creo que eso es lo mejor que puedes hacer, tomar la decisión desde el amor. Bueno, nosotros nos vinimos, yo me vine con Catalina y con Walter, porque a Luna no la dejaron subir al avión. Mi hija se fue con su gata, que ahora está conmigo. O sea, yo tengo tantos porque en realidad tengo también a la gata de mi hija que vive en Barcelona, al perrito de mi otra hija que vive en Barcelona y al gato de mi otra hija que vive en Barcelona. O sea, yo tengo 3 que en realidad no son míos. Pero bueno, es lo mismo. O sea, siempre vivieron juntos. Entonces es exactamente lo mismo. Vamos a pensar que las alternativas son dejarlo para ir a buscarlo después o viajar con tu mascota. Bueno, si decidís viajar con tu mascota, desde el vamos tenés que tener algunas cosas en cuenta que son súper importantes. Y casi todas las cosas se traducen en o las podés traducir en un valor económico. ¿Y por qué te digo esto? Porque realmente la decisión más difícil es, ¿llevo o no llevo a mi perro? Una vez que tomas la decisión, todo lo posterior se puede solucionar con dinero. Si decidís dejar a tu mascota en tu país de origen y le extrañas tanto o te cuentan que te extraña tanto, también se soluciona con dinero eso. Después podés ir a buscarlo, te lo pueden traer, te podés acomodar en un lugar donde puedas vivir con tu mascota. A ver, yo me mudé de Italia a Barcelona y conseguí un lugar donde pude estar con todos. Las cosas se pueden, o sea, no son imposibles. Sí son difíciles a veces, sí son improbables y sí a veces son muy costosas desde lo económico. Entonces, la decisión primera, y te lo voy a machacar un montón de veces porque creo que es la más importante, es establecer, y no a último momento, desde el vamos. Cuando vos dijiste, yo emigro, ahí tenés que ya saber, ok, ¿qué voy a hacer? ¿Lo llevo o no lo llevo conmigo al perro? Primer decisión. ¿Por qué? Porque una vez que vos tenés esa decisión tomada de irte con tu mascota, esa decisión te va a cambiar todo lo que sigue. Te va a determinar todas las decisiones sucesivas, porque ya si vos venís a un Airbnb los primeros tiempos, ya tiene que ser un Airbnb que acepte mascotas. Ya tenés que tener un presupuesto pensado para lo que come tu mascota. Tenés que tener un presupuesto pensado para gastos de veterinaria, porque las mascotas a veces, los perritos, los gatitos, en el proceso de migrar, es un proceso que les genera estrés y que a veces pasan cosas. Por ejemplo, a Walter no le pasó nada cuando llegamos a Italia, pero Catalina sí, le agarró gastritis, gastroenterocolitis, entonces empezó con diarrea. Y yo en ese momento no conocía a nadie acá en Torino y no sabía para dónde salir disparada. Entonces, bueno, me ayudó la veterinaria de Argentina, que me fue guiando, que fuimos haciendo todo el proceso de curación de Cata, que le pude ir comprando el carbón y que ella respondió porque si no iba a tener que ir a una veterinaria. Pero eso cuesta dinero. Entonces, si vos venís con tu perro, tenés que tener dinero disponible por si tu perro se descompone. Esto es básico. Y después, el tema de los trámites. Si vivís en Argentina, tenés que entrar a la página de SENASA. Igualmente, si vos estás evaluando la posibilidad de emigrar y de emigrar con tu perro o con tu gato, anda poniéndole el chip. Porque el chip siempre lo tienen que tener días antes de que los vacunen. Porque creo que son 21 días la diferencia. Y después de poner, si haces todo al final, sobre la marcha, la verdad es que ahí sí se te va a complicar un poco. Pero si vos decís, bueno, yo de acá a un año voy a emigrar, bueno, ponele el chip ahora. Y después cuando estés más cerca de la fecha, unos 3 meses antes, ahí empezás a ver el tema de las vacunas, porque tenés que sacarlo con vacunas al día. Tiene que tener un certificado de salud emitido por un veterinario habilitado. Eso después se lleva todo a SENASA. Hay veces que, dependiendo de la repartición de SENASA, por ejemplo, en la delegación de San Isidro, donde yo hice todos los trámites,
mandé todo por mail, me dieron un turno, me citaron, tuve que llevarlos a cada uno de ellos para que le leyeran el chip y para que miraran la documentación. Ahí me dieron el certificado internacional, que eso se hace muy poquitos días antes de viajar. Tenés un plazo muy cortito en el que tenés que hacer ese trámite, y con esa documentación, más toda la otra documentación que vas juntando, llegás a Ezeiza el día que te tomás el avión, y mi recomendación es que vayas 5 horas antes para tener mucho tiempo y mucha tranquilidad, porque lo primero que tenés que hacer es el trámite de SENASA, y SENASA se queda con el certificado internacional y te da todo un paquete de documentación y el boarding pass. Y eso es lo que te permite después ingresar a el país donde vos vayas con toda la documentación que te piden. Y sí tenés que fijarte, porque no es en todo el mundo igual. Estados Unidos tiene sus requisitos, el Reino Unido tiene sus requisitos, Europa tiene sus requisitos, e igualmente dentro de Europa yo te recomiendo que revises país por país. Si vos te vas a ir a Alemania, revisa qué te pide Alemania para el ingreso de tu perro o de tu gato. Después, en cuanto a la preparación, mi sugerencia es que caniles o bolsos de viaje los compres primero que nada chequeando qué te pide la aerolínea donde vos vas a viajar. No es que todas piden algo distinto, pero sí a veces hay diferencias en las medidas. Entonces busca aproximadamente en qué tipo de aerolínea podés llegar a viajar, busca más o menos la información general y vas a ver que vas a encontrar parámetros comunes a todas, un mínimo que es común a todas en las medidas. Comprá, por ejemplo, si tenés que hacer viajar a tu perro en bodega, comprá el mejor canil que tenga además normativa de... Bueno, te lo voy a dejar en pantalla porque no me acuerdo cómo es el organismo internacional, porque tiene que tener las puertas, tiene que ser de metal, tiene que tener determinados parámetros, porque eso va después atado con, como si fueran cinturones de seguridad en la bodega. Entonces tiene que responder a una normativa internacional. Y los bolsos para viajar, los gatitos en cabina, tienen que ser flexibles, no rígidos. Entonces fíjate las medidas de las aerolíneas, compra el más chiquito en el cual pueda entrar tu gato o tu perro. La mayoría de las aerolíneas admiten 8 kilos incluido el bolsito, y hay aerolíneas que admiten hasta 10 kilos en cabina incluido el bolsito. Siempre tiene que ser un bolso donde tu perro o tu gato vaya cómodo, porque en eso sí se fijan. No puede ir un perro así todo apretujado aunque entre en el bolsito. El perro se tiene que poder mover, porque en teoría no puede salir del bolsito durante todo el vuelo. Así que préstale atención a eso, y te recomiendo que lo compres con bastante anticipación cuando ya tengas definido el viaje, porque realmente es muy importante que hagan la adaptación al canil y al bolso y se acostumbren. Por ejemplo, en el canil primero se lo vas a poner sin tapa, con sus mantas, para que ellos vayan durmiendo adentro del canil, para que lo revisen, le vas a dejar sus juguetes, después le vas a poner la tapa, después los vas a acostumbrar a que entren y salgan y que queden encerrados con la puerta. Es un proceso de adaptación que, si lo podés hacer con 2 meses de anticipación, realmente es súper bueno para tu perro para el día que viaje. Lo mismo que los gatos, si podés acostumbrar a los gatos a que entren en su mochila o en su bolsito y los llevas a dar una vuelta a la manzana, los subís a un auto para que se vayan acostumbrando, va a ser mejor para ellos. Con 5 gatos tenemos 5 experiencias distintas, porque Bella, como te conté, viajó en bodega y sí, llegó a Madrid un poco en shock, y después tuvo que tomar otro vuelo de Madrid hasta Torino. De Madrid hasta Milano, y sí, llegó en shock. Pero bueno, ahí está, se recuperó. Al día siguiente ya estaba bien.
Luna la parió, pobrecita, porque Luna la metes en el bolso y ya empieza a jadear, la metes en un auto y ya sigue jadeando más. Así que la pasó mal en el vuelo. A Luna la trajo mi hija. Mi hija vino de Argentina con Luna, con Charlie, la perrita más grande, y con Bella, Luna y Bella, Charlie y Bella en bodega y Lunita en cabina. O sea, mi hija sola se trajo 3, Buenos Aires, Madrid, Milano, y yo la fui a buscar con un amigo a Milano, y de Milano nos vinimos en auto, pero fue toda una proeza de mi hija eso. En el primer viaje ella viajó con su gata, y después la gata quedó conmigo cuando ella se fue para Barcelona. Y Noah viajó lo más bien, Walter viajó lo más bien, algún miau. El gato Simón, el gato negro, viajó lo más bien conmigo en cabina, que fue el penúltimo en venir. Y el perrito más chiquito, que es el de mi hija Lola, que viajó conmigo en cabina, fue insoportable. Insoportable, rompió el bolsito. A la noche, decí que venía Anita, que es una aerolínea italiana, y las azafatas eran italianas. Y las azafatas me dijeron, si no lo vemos, no lo vemos, y lo pude tener durmiendo conmigo durante la noche para que no estuviera tan denso, porque si no sufría mucho. Pero bueno, fueron 8 historias distintas. Y lo último, porque no quiero que se haga eterno este video, y si tenés preguntas déjamelas en los comentarios, porque seguro me olvido de contarte un montón de cosas. Tenés que pensar también en la alimentación. Si podés traer alimento del que come, mejor, para ir haciendo una transición. Yo, como ellos comían natural, no les pude hacer ninguna transición. Así que bueno, Catalina la pasó mal, a Walter no le pasó nada, a Noah no le pasó nada y a los otros tampoco. Pero por ejemplo, sí te cuento un dato, que mis gatos, excepto Walter y Bella, los otros 3 gatos nunca más volvieron a comer carne desde que salieron de Argentina, porque no aceptan, vomitan la carne que no es argentina. Ha de ser algún componente que tiene la alimentación de los bovinos de acá, pero les tengo que suplementar con balanceado por la taurina. Así que esas son también cosas que tenés que tener en cuenta. Hay que estar preparados para los imprevistos cuando uno viaja con su perro. Pero te digo algo, son más fuertes de lo que vos pensás. Si van a viajar con vos, mientras estén con vos, están fantásticos. Y es parte de la aventura también. La decisión que tomes va a estar bien. Tomala conciencia. Tomala pensando. Yo tomé la decisión de traer a Charlie con mucho cuidado, porque ella era una perra grande. Así que hicimos una profunda evaluación con la veterinaria y un poquito le dejé a ella, ¿no?, la decisión final de decirme, che, está para bancar un viaje en bodega. Y ella me dijo, mira, de salud está bien. El mismo riesgo para vos que para ella. Y eso me tranquilizó. Así que bueno, acá está, 4 años y medio después, ya con casi 17 años y todavía está dando pelea. Si hubiera decidido dejarla, hubiera elegido una familia amorosa que la cuidara mucho. También hubiera sido una decisión dolorosa, ya te conté y no quiero volver a recordarlo para no angustiarme y no llorar de vuelta, porque fíjate, hace 4 años y medio que me fui y todavía me pesa haber dejado a Morgan, pero otra cosa realmente no podía hacer. Entonces, desde el lugar que estés, te entiendo. Desde el lugar de sí o no, te entiendo. Desde el lugar de lo dejo para venir a buscarlo después, también te entiendo, porque viví las 3 hipótesis. Así que fuerza si estás en esa situación. Ahí, ojalá se acerque. Vení, Walter, vení a saludar. Bueno, mañana mándennos mucha vibra, mucha buena vibra, mucha energía. Si lo ven flaquito es por este proceso. Mañana tenemos que hacer
ecografía, análisis de orina y otros estudios más. El domingo casi queda internado, por suerte no, está acá. Y bueno, mándennos buena energía. No pensaba contar nada de esto, pero bueno, es parte también de lo que sucede y es parte de la vida. No tiene que ver con emigrar. Es parte de la vida que tenemos y del vínculo que tenemos con nuestros amiguitos de cuatro patas, porque son nuestros compañeros de vida. Yo sé que este video quizá que no tenga mucho que ver con la onda del canal, pero sí, me han hecho muchas preguntas a lo largo de los años respecto a emigrar con mascotas, así que te quise traer lo que viví yo, algunos recuerdos de lo que han vivido amigos y déjame preguntas si querés saber más y si te puedo ayudar te voy a ayudar. Porque sé lo difícil que es tomar cualquiera de las decisiones que tengas que tomar. Así que fuerza, fuerza, fuerza con eso y mándennos mucha buena onda y mucha vibra positiva para todos los estudios que se tiene que hacer Walter en estos días. Los quiero mucho, estoy muy contenta de haber vuelto al canal. Nos vemos el viernes. El viernes voy a subir alguna de las recetas que tenía en el otro canal, así que nos vemos el viernes en el próximo video.